Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de esos grandes descubrimientos del siglo XIX. Sabemos que lo que ha determinado el abandono del espíritu metafísico y que ha obligado a los sabios, desde Marx y Engels, a considerar las cosas en su movimiento dialéctico, son los descubrimientos hechos en el siglo XIX. Y sobre todo tres grandes descubrimientos señalados por Engels en su libro Ludwig Feuerbach, y han hecho progresar la dialéctica. Primero, pues el descubrimiento de la célula viva y de su desarrollo. Entonces, antes de este descubrimiento se había tomado como base de razonamiento el fijismo. Se consideraban las especies como extrañas unas a las otras. Además, se distinguían categóricamente por una parte el reino animal y por otra el reino vegetal. Después se procede el descubrimiento que permite precisar la idea de la evolución, de la que los pensadores y los sabios del siglo XVIII pues ya habían hablado, y permite comprender que la vida es una sucesión de muertes y nacimientos, y que todo ser vivo es una asociación de células. Esta comprobación no deja entonces ninguna frontera entre los animales y las plantas, y rechaza pues de este modo la concepción metafísica, porque ya se habla ya es de evolución. Segundo, la transformación de la energía. Antiguamente pues la ciencia crea que el sonido, el calor, la luz y por ejemplo, dar estos por ejemplo, dejemos otros, pues eran completamente extraños unos a otros. Y se descubre que todos estos fenómenos pueden transformarse unos en otros y que hay un encadenamiento de procesos tanto de la materia inerte como de la naturaleza viva. Y esta relación es otra derrota del espíritu metafísico, porque ya se empieza a ver y a evidenciar la evolución. Ya después se da tumbada esta concepción y volvemos a la metafísica. Pero eso ya en otro momento lo explicaremos. Y tercero, que el descubrimiento de la evolución en el hombre se da igual en los animales. Y ahí nos tocó hablar de Darwin. Pero dice Engels que él demuestra que todos los productos de la naturaleza son un largo proceso de desarrollo de pequeños gérmenes unicelulares originalmente, y todo es el producto de un largo proceso que tiene su base en la célula. Engels pues saca la conclusión de que gracias a estos tres grandes descubrimientos pues podremos seguir el encadenamiento entre los fenómenos de la naturaleza, no solo en el interior de los diferentes dominios, sino también entre los diferentes dominios. Y él pues dice que son las ciencias, porque nos han permitido el enunciado de esa segunda ley de acción recíproca. Entre los reinos vegetal, animal y mineral pues no hay un corte, sino solo procesos, y todo se encadena. Y eso también se aplica a la sociedad, y las diferentes sociedades que se han sucedido en la historia de los hombres pues deben considerarse como una serie de encadenamientos de procesos en los que uno surge necesariamente del que lo ha precedido. Por tanto, pues debemos recordar esta observación, donde la ciencia, la naturaleza, la sociedad deben verse como un encadenamiento de procesos, y el motor que actúa para crear este encadenamiento es el autodinamismo, y es por consiguiente natural. ¿Qué decir de ese desarrollo histórico o en espiral?
Y si examinamos un poco más de cerca el proceso que comenzamos a conocer, vemos que la manzana es el resultado de un encadenamiento de procesos. ¿De dónde procede la manzana? Pues la manzana procede del árbol. ¿De dónde procede el árbol? De la manzana. Entonces podemos pensar, por tanto, que estamos en presencia de un círculo vicioso en el cual giramos para volver siempre al mismo punto. Árbol, manzana, manzana, árbol. Lo mismo si tomamos el ejemplo del huevo o de la gallina. ¿De dónde procede el huevo? De la gallina. ¿De dónde procede la gallina? Del huevo. Si consideramos las cosas así, no se trataría de un proceso, sino de un círculo. Y esta apariencia ha dado, por otra parte, la idea del retorno eterno, es decir, que volveríamos siempre al mismo punto, al punto de partida. Pero veamos exactamente cómo se plantea el problema. Primero, pues tenemos la manzana. Segundo, está el descomponerse de un árbol o varios árboles. Y tercero, que cada árbol no da una manzana, sino muchas manzanas. Y no volvemos al mismo punto de partida, volvemos a la manzana, pero desde otro plano. Del mismo modo, si partimos del árbol, tendremos primero un árbol que da, segundo, manzanas, y estas manzanas darán, tercero, muchos árboles. Así también, pues volvemos al árbol, pero desde otro punto. El punto de vista se ha extendido. No tenemos por consiguiente un círculo, como las apariencias tendrían a hacer creer, sino un proceso de desarrollo histórico. La historia demuestra que el tiempo no pasa sin dejar huella. El tiempo pasa, pero no vuelve los mismos desarrollos. El mundo, la naturaleza, la sociedad, pues constituyen un desarrollo que es histórico, un desarrollo que en lenguaje filosófico se llama una espiral. Y se usa esta imagen para fijar las ideas. Es una comparación que ilustra el hecho de que las cosas evolucionan según un proceso circular, pero no vuelven al punto de partida, vuelven un poco por encima en otro plano, y así sucesivamente, lo que da un espiral. Entonces el mundo, la naturaleza, la sociedad tienen que tener un desarrollo histórico en espiral. Lo que mueve este desarrollo es, no lo olvidemos, el autodinamismo, y como dijimos, sigue siendo natural. En conclusión, pues acabamos de estudiar en estos primeros capítulos sobre la dialéctica, y acabamos de hablar sobre la dialéctica, y seguimos hablando sobre la dialéctica, y seguimos en capítulos de la dialéctica. Entonces las leyes, pues por ejemplo la del cambio y de la acción recíproca, pues esto era indispensable para poder abordar el estudio de la ley de contradicción, porque esta es lo que va a permitirnos comprender la fuerza que mueve el cambio dialéctico, o la fuerza que impulsa el autodinamismo. En el primer momento, relativo al estudio de la dialéctica, pues hemos visto por qué esta teoría durante mucho tiempo fue dominada por la concepción metafísica, y por qué el materialismo del siglo XVIII era metafísico, dialécticamente hablando. Y ahora comprendemos mejor, después de haber visto rápidamente esos tres descubrimientos del siglo XIX, que han permitido pues el desarrollo del materialismo para transformarse en dialéctico, porque era necesario que la historia de esta filosofía pues atravesara por esos tres grandes periodos que conocemos. Primero, pues el materialismo de la antigüedad, que es la teoría de los átomos. Segundo, el materialismo del siglo XVIII, que es el materialismo mecanicista y metafísico. Y para llegar, por último, al materialismo dialéctico. Habíamos afirmado que el materialismo nació de las ciencias y vinculado con ellas. Después de estos tres capítulos podremos comprobar hasta qué punto es verdad. Y hemos visto en este estudio del movimiento y del cambio dialéctico, después de esta ley de la acción recíproca, que todos nuestros razonamientos pues están basados en las ciencias. Hoy que los estudios científicos están extremadamente especializados, y que los sabios, ignorando en general el materialismo dialéctico, no pueden comprender a veces la importancia de sus descubrimientos o descubrimientos particulares con relación al conjunto de las ciencias.
o el papel de la filosofía, cuya misión, lo hemos dicho, consiste en dar una explicación del mundo y de los problemas más generales, pues es la misión en particular del materialismo dialéctico, de reunir todos los descubrimientos particulares de cada ciencia para hacer su síntesis y de dar así una teoría que nos hace cada vez más amos y poseedores de la naturaleza, como decía Descartes. Entonces, pues nos despedimos alegrándonos que la filosofía así nos entienda inicialmente, en el momento justo, y como todo cambia y como nosotros también cambiamos, vamos a entenderla y vamos a reproducir cambios. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.